Buenos días, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en este nuevo día. Yo quería compartir una palabra para empezar este día en la presencia de Dios, que se encuentra en el Evangelio de Jesús según escribió San Mateo en el capítulo 14 a partir del versículo 13, en el cual habla de la alimentación de 5.000 personas. Nosotros vemos aquí en el versículo 13 que empieza la palabra de Dios diciendo: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Nosotros aquí vemos cómo la gente quería estar con Jesús, la gente quería estar pegada a Jesús y a escuchar las enseñanzas que Jesús tenía para ellos. Nosotros vemos aquí que esta misma actitud tiene que estar en nuestro corazón. Debe de haber un deseo en nuestro corazón de conocer a Jesús, de conocer los planes que el Señor tiene para nosotros, porque en Jesús nosotros encontraremos respuesta para todo aquello que nos preocupa en nuestro corazón. Versículo 14 dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Aquí nosotros vemos un pasaje en el cual nos enseña muchas cosas, pero a mí me llamó mucho la atención la compasión que el Señor Jesús tuvo por esa gente, aún sin conocerla, aún sin importarle la religión, aún sin importarle de dónde venían. Nosotros vemos que ya ha pasado la hora, ya siendo tarde, ya siendo tardío. Nosotros vemos como los discípulos, hombres carnales, hombres diferentes a Jesús, ellos ya querían despedir a la gente para que no se le hiciera ya tan demasiado tarde y pudiesen comprar de comer. Pero nosotros vemos que Jesús le dijo que no tenían necesidad de irse, sino que les dieran a ellos de comer. Entonces yo quiero traer aquí una enseñanza para nuestros corazones. El Señor todavía tiene compasión de nuestras vidas. El Señor todavía está mirando muchas veces nuestro desespero, nuestra ansiedad, nuestra falta de soluciones para arreglar ciertas situaciones en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice en Salmo 145, 18, cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Nosotros necesitamos invocar al Señor en nuestras vidas. Nosotros necesitamos llamar la atención de Dios en nuestras dificultades y en nuestros problemas, y no actuar conforme a nuestra inteligencia o a nuestra manera o a nuestra experiencia de hacer las cosas. La palabra de Dios nos dice que Dios está cercano a todos los que le invocan, a todos los que se humillan, a todos los que reconocen que la orientación y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Muchas veces esperamos que Dios supla nuestras necesidades mientras vivimos lejos de Él, mientras vivimos a nuestra manera. Pero nosotros vemos cómo la multitud permaneció junto a Jesús. Y allí nosotros vemos cómo experimentó la compasión y la bendición de Dios en nuestras vidas. Nosotros servimos a un Dios que suple la necesidad de aquellos que permanecen en su presencia. Salmo 37, 25 nos dice: joven fui y he envejecido. Aquí nos está hablando de la experiencia de un hombre que ha sido joven y ha envejecido, ha pasado muchos años. Y mira lo que dice: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si tú y yo tenemos una necesidad en este día, una enfermedad que los médicos no logran curar, una situación difícil de gestionar, un problema que parece imposible, déjame decirte que más imposible era dar de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, pero el poder de Dios se manifestó en ese momento. Y de la misma manera, el poder de Dios se puede manifestar en nuestras vidas en esta mañana. Solamente quédate cerquita de Jesús, quédate cerquita de la cruz, quédate cerquita
en humildad y en reverencia delante de nuestro Dios. Y yo tengo por seguro que si nosotros permanecemos, nosotros obedecemos y nosotros no nos separamos de Él, el Señor obrará a nuestro favor. Porque muchas veces creemos que Dios necesita de muchísima obediencia por nuestra parte, de perfección, de rituales, de sacrificio. Pero nosotros vemos que Dios no necesita de mucho para hacer el milagro en nuestras vidas. Dios no necesita de mucho para suplir la necesidad en nuestras vidas. Los discípulos, con su mente carnal, pensaron, diciendo: Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Como diciendo: Señor, aquí tenemos muy poco para alimentar a 5,000 personas. Pero la palabra de Dios dice que levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Con lo poquito que tenía, Jesús dio gracias a Dios. Muchas veces somos ingratos en nuestras vidas. No tenemos gratitud en nuestro corazón. Y es muchas veces la gratitud donde Dios se manifiesta. Muchas veces en la gratitud es donde Dios mira a nosotros con agrado. Porque la palabra de Dios dice en Corintios que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Nuestro Dios es poderoso en gracia. Nuestro Dios es poderoso en misericordiosa. Los discípulos veían una locura. Los discípulos veían pocas soluciones. Que de la misma manera nosotros muchas veces nos podemos encontrar en una situación en la cual no vemos salida, en la cual vemos la situación difícil. Quizás tenemos un marido que no es cristiano, un hijo que está metido en la droga, una situación financiera difícil. Pero nosotros vemos que en el Señor hay providencia, en el Señor hay victoria. Solamente nosotros debemos de permanecer cerquita de Jesús. Busque una iglesia, busque un tiempo de oración con la palabra. Busque un tiempo en el cual podamos estar en comunión con el Señor Jesús. Porque la palabra de Dios dice, ese hombre que no vio un justo desamparado, que a partir de hoy nosotros vengamos a tener un corazón grato con lo que tenemos. Porque la gratitud muchas veces abre la puerta de la bendición. Muchas veces hay gente que ha sido bendecida a lo largo de su vida y por consecuencia de sus malas acciones recrimina a Dios. No se acuerda, no tiene gratitud de dónde el Señor lo trajo, de dónde el Señor lo sacó, todo lo que el Señor le dio, y no reconoce que por sus malos hábitos, por sus malas acciones, las consecuencias han arruinado su vida. Pero hoy el Señor nos llama a tener gratitud en nuestro corazón. Empieza el día agradeciendo a Dios. Pasa el día agradeciendo a Dios por la comida, por el aire, por la salud. Y termina Dios agradeciendo. Termina el día agradeciendo al Señor. Porque la gratitud puede abrir la puerta de nuestra bendición. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Que nosotros vengamos a honrar a Dios en gratitud con todo lo que tenemos. Y el Señor, de seguro, abrirá la puerta en nuestra vida. Jesús es suficiente para cada uno de nosotros. Así que yo en esta mañana quiero invitarte a permanecer cerca de Jesús. Quiero invitarte que aunque parezca la situación difícil, aunque parezca no tener salida, aunque parezca que lo que tienes es poco, da gracias al Señor. Sea agradecido con el Señor. Porque la gratitud abre la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Los discípulos veían muy poco para alimentar a 5,000 personas. Pero Dios veía lo suficiente. Dios veía gratitud al Señor para esos 5 panes y 2 peces. Y Dios produjo el milagro. Amén. Que nosotros vengamos a tener esta palabra guardada en nuestro corazón. Vamos a estar haciendo una oración para empezar este día en la presencia de Dios. Querido Dios y soberano Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por un día más en tu presencia. Y nosotros, Señor, queremos tener un corazón lleno de gratitud en este día. Queremos pedir que el Señor nos haga ver y nos haga entender todas las cosas, todos los privilegios que nosotros ya tenemos en nuestra vida. Hay tanta gente sufriendo en medio de terremotos, en medio de tempestades. Hay tanta gente perdiendo sus casas, perdiendo sus vidas, perdiendo sus familias. Y nosotros tenemos tanto por lo que agradecer.
Pero aún así, Señor amado, muchas veces somos ingratos, muchas veces protestamos y muchas veces no tenemos gratitud en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos hagas ver y nos hagas entender la misericordia de Dios en nuestras vidas. Todavía tenemos aliento para clamar a Dios. Todavía tenemos oportunidad de acercarnos a tu presencia, de acercarnos a la cruz de tu Hijo Jesús. Nosotros te pedimos, Señor amado, que si hay alguien pasando por una necesidad, de la misma manera que estas personas estaban pasando con comida, si hay alguna persona necesitando de un milagro en la vida de su hijo, de una enfermedad, de cualquiera que sea el problema, nosotros sabemos que tú eres suficiente para obrar el milagro. Yo te pido, Señor, obra el milagro en la vida de esa persona que está necesitando de un milagro, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Nosotros te damos gracias y desde ya creemos que tú eres poderoso, Señor. Que nunca se venga a apartar la gratitud de nuestro corazón, Padre. Dándonos un día bendecido en tu presencia. Es lo que nosotros te pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que nos dé un maravilloso día en su presencia. Y no te olvides, la gratitud, ser agradecido, abre la puerta de la bendición en nuestras vidas. No te olvides darle like y compartir tu semilla. Que Dios te bendiga.